El colapso del rey Carlos III no fue un accidente, fue el desenlace brutal de una tragedia que se gestaba en silencio, día a día, dentro de palacio. Y en el centro de todo, una reina con un pastillero en la mano. Hoy vamos a desvelar el secreto que podría hacer temblar los cimientos de la corona. El mundo observaba mientras el rey Carlos III asumía el trono, un papel para el que había esperado toda una vida. Pero la corona, amigos, no es solo una joya. Es un peso forjado con siglos de historia, deber y sacrificio. Y Carlos, el eterno príncipe, ahora rey, parecía sentir cada gramo de ese peso sobre sus hombros. La transición fue, en apariencia, impecable. Discursos solemnes, apariciones públicas calculadas, la dignidad que el papel exigía. Un intento desesperado por proyectar la misma calma y continuidad que su madre, la reina Isabel II, había encarnado durante 70 años. Pero sé lo que estaréis pensando, llenar esos zapatos no es tarea fácil. Y para Carlos era una misión casi imposible. Aquellos más cercanos al monarca, la gente que vive y respira el aire enrarecido de los pasillos de palacio, comenzaron a notar las primeras grietas en la fachada. No fue un gran drama, no al principio. Fue algo mucho más sutil, más humano. Un agotamiento que se colaba en su rutina diaria. El hombre, conocido por su disciplina casi marcial, sus hábitos de salud espartanos y su incansable agenda, empezaba a flaquear. En privado, lejos de las cámaras que lo devoraban, el personal de Clarence House y más tarde del Palacio de Buckingham hablaba en susurros. El rey se retiraba a sus aposentos más temprano. Las reuniones se acortaban. Su legendaria energía para las causas benéficas, esa pasión que lo había definido durante décadas, parecía disminuir. Algunos lo atribuían a la carga natural de la edad, otros al inmenso peso de suceder a un icono. Pero la realidad, como siempre, era bastante más oscura. Imagina dedicar toda tu existencia a prepararte para un único momento, para un solo papel. Desde niño, cada lección, cada viaje, cada conversación estaba orientada a convertirlo en rey. Y cuando finalmente llegó ese momento, el hombre que ascendió al trono ya no era el joven vigoroso que una vez fue. Era un hombre marcado por el tiempo, por las decepciones y sobre todo por una vida vivida a la sombra de una de las figuras más imponentes del siglo XX. La reina no era solo su madre, era la institución personificada y ahora esa institución recaía sobre él. La presión era inmensa, un océano de expectativas que amenazaba con ahogarlo. El personal notaba detalles que escapaban al ojo público, un leve temblor en las manos al firmar documentos, una palidez que ni el maquillaje real podía ocultar del todo, una mirada perdida en medio de una conversación importante. Eran pequeños indicios, fragmentos de una verdad que el palacio se esforzaba por mantener oculta. El rey, el símbolo de la estabilidad de la nación, estaba empezando a desmoronarse por dentro. Y mientras el mundo seguía viendo la figura regia de un monarca que cumplía con su deber en los pasillos dorados de palacio, las primeras sombras de la crisis ya se estaban dibujando. Sombras que pronto se volverían mucho más oscuras con cada día que pasaba, preparando el escenario para una tragedia que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. En ese vacío de energía que dejaba un rey cansado, la reina Camila se movió con una rapidez y una eficacia asombrosas. Para el público, su papel era el de la consorte atenta, la esposa leal, que guiaba a su marido con un gesto suave, una palabra de aliento, una imagen de devoción cuidadosamente construida. Muy bonito, sí señor. Pero dentro de Palacio su presencia se volvió cada vez más asertiva. Ya no era solo la compañera que ofrecía apoyo, se estaba convirtiendo en la figura que dictaba el ritmo de la vida del rey. Empezó con pequeños ajustes que parecían insignificantes. Camila insistía en que los compromisos fueran más cortos, aconsejando a Carlos que conservara sus fuerzas incluso cuando él protestaba. Reorganizaba su agenda, posponiendo reuniones o reduciéndolas a simples formalidades. Para el mundo exterior parecía una esposa protectora. Para los que estaban dentro marcaba un claro cambio de autoridad. Asistentes de confianza, hombres y mujeres que habían gestionado cada detalle de la vida de Carlos durante años, se encontraron de repente marginados. Sus decisiones eran anuladas en silencio por la reina consorte, y su vigilancia se extendió de manera muy notoria a su salud. La dependencia del rey de tratamientos cuidadosamente prescritos y suplementos era un secreto a voces en su círculo íntimo. Durante años su régimen había sido equilibrado con una precisión de cirujano. Ahora era Camila quien aparecía a su lado con el pastillero en la mano, recordándole qué tomar y cuándo. Al principio parecía un gesto de amor. Pero la cosa es que pronto quedó claro que ella había empezado a influir en qué pastillas tomaba y cuáles convenientemente se quedaban atrás. Se convirtió en la guardiana de su salud, o al menos eso parecía.
La verdad es que se convirtió en la guardiana de su acceso. Los médicos que antes tenían línea directa con el rey ahora encontraban sus conversaciones mediadas por ella. Las recomendaciones se filtraban, los informes se resumían. Ella era el cortafuegos, el filtro a través del cual pasaba toda la información. Era un movimiento de poder sutil pero brillante. Aisló al rey no con muros de piedra, sino con una muralla de aparente cuidado y preocupación. El personal, entrenado para la discreción y la obediencia, se vio en una posición imposible. ¿Cómo cuestionas a la reina consorte cuando parece estar actuando por el bien del rey? ¿Cómo señalas que su ayuda está empezando a parecerse peligrosamente al control? Era una guerra silenciosa, librada en susurros y miradas de reojo en los pasillos de servicio. Camila, la mujer que había luchado durante décadas para ser aceptada, ahora estaba consolidando su posición de una manera que nadie había previsto. Ya no era la otra mujer, la intrusa. Ahora era el centro de poder, la figura indispensable en la vida de un rey cada vez más frágil. Y mientras su influencia crecía, el círculo de confianza alrededor de Carlos se encogía, dejando al monarca más solo y vulnerable que nunca, atrapado en una jaula dorada que, irónicamente, su propia esposa estaba ayudando a construir. El creciente protagonismo de Camila en la gestión de la salud de Carlos no pasó desapercibido para aquellos que habían servido al rey con una lealtad casi feudal. Eran discretos, sí, pero también increíblemente observadores. Y empezaron a notar que el sencillo pastillero de madera, antes manejado por médicos o personal de confianza, ahora estaba casi exclusivamente en posesión de Camila. Era un pequeño cambio, el tipo de detalle que en cualquier otra casa pasaría inadvertido. Pero en el mundo de la monarquía, un mundo regido por el protocolo y la precisión, los pequeños cambios hablan a gritos. Carlos siempre había seguido un régimen estricto. Sus pastillas estaban etiquetadas, las horas de administración cuidadosamente registradas, sus médicos eran meticulosos en su supervisión, pero ahora el personal observaba inconsistencias. Dosis que normalmente se tomaban por la mañana parecían retrasarse. Comprimidos que habían sido una necesidad diaria parecían desaparecer del pastillero por completo y empezaron a aparecer nuevas adiciones, pequeñas cápsulas con marcas desconocidas, sin ninguna explicación. Cuando los asistentes pedían alguna aclaración, Camila respondía con una certeza inquebrantable, asegurándoles que todo estaba bajo control. Les recordaba que la salud del rey era un asunto privado y que sus decisiones se tomaban en consulta con los médicos. Claro que sí, guapi. Pocos se atrevieron a insistir. No fue hasta que Carlos comenzó a mostrar síntomas inusuales que los susurros se hicieron más fuertes. Se quejaba de mareos durante las reuniones, le temblaban las manos con más frecuencia y a veces su discurso parecía inseguro, como si luchara por ordenar sus pensamientos. Estos nuevos síntomas no eran solo físicos, eran neurológicos. Y eso encendió todas las alarmas en el equipo médico, aunque sus preocupaciones eran constantemente desviadas por la reina consorte. El personal hablaba del efecto Camila, una calma y lucidez relativas por la mañana, seguidas de un deterioro notable a medida que avanzaba el día, a menudo coincidiendo con las dosis que ella misma administraba. La gente estaba flipando. No se trataba de un simple olvido o de un cuidado excesivo. Esto empezaba a parecer un patrón deliberado. El pastillero, ese objeto tan mundano, se había convertido en una caja de Pandora. Nadie sabía con certeza qué contenía, pero todos intuían que dentro se escondía la clave del rápido declive del rey. La atmósfera en palacio se enrareció. La confianza, el pilar sobre el que se sostiene toda la maquinaria real, se estaba desmoronando. Los sirvientes intercambiaban miradas cargadas de significado, los médicos redactaban informes cada vez más frustrados y los asistentes de mayor rango sentían cómo el suelo se abría bajo sus pies. Estaban atrapados entre la lealtad a un rey vulnerable y el miedo a una reina consorte que había acumulado un poder inmenso y que cada día que pasaba parecía más dispuesta a usarlo sin reparos. El castillo de naipes empezaba a tambalearse peligrosamente. Los nuevos síntomas del rey no encajaban con su historial médico conocido. No eran simplemente los achaques de la edad o el cansancio del deber. Eran algo diferente, algo desconcertante. Sus médicos, preocupados, solicitaron acceso directo a él, solo para encontrarse con retrasos y excusas. En más de una ocasión llegaron a palacio para descubrir que sus recomendaciones ya habían sido desestimadas o alteradas por Camila antes de que pudieran hablar directamente con el monarca. El pastillero se convirtió en un símbolo de esta creciente preocupación. El personal que antes registraba las dosis del rey con precisión ahora se encontraba excluido del proceso. Hablaban en voz baja, preguntándose por qué Camila insistía en ser la única guardiana de su tratamiento.
Algunos creían que era simplemente sobreprotectora, decidida a proteger a su marido de preocupaciones innecesarias. Otros, sin embargo, empezaron a sospechar que su implicación no era tan benigna como parecía. Cuando un asistente señaló en privado que el rey parecía empeorar después de que se le administraran ciertas pastillas, la sospecha se profundizó, convirtiéndose en una sombra helada que recorría los dorados pasillos. Carlos, por su parte, parecía ajeno a la creciente inquietud. Imagínate la escena. Un rey, el símbolo de una nación, confiando ciegamente en la persona a su lado, aceptando lo que ella le daba sin hacer preguntas. Su fe en el juicio de Camila era inquebrantable. Para él, el pastillero era simplemente parte de su rutina diaria, una prueba del cuidado de su esposa. Para los que le rodeaban, se había convertido en un misterio que no podían desentrañar, un enigma silencioso que contenía la posibilidad de algo mucho más siniestro. Esta confianza ciega es quizás la parte más trágica de toda esta historia. Carlos, un hombre que había sido entrenado para desconfiar, para analizar, para ver las motivaciones ocultas en cada gesto político, era completamente vulnerable ante la única persona que había logrado derribar sus defensas. ¿Fue amor o fue simplemente dependencia emocional? Es una pregunta que los historiadores debatirán durante siglos. Pero en ese momento, para el personal que observaba la escena, la respuesta parecía dolorosamente clara. Estaban presenciando cómo el hombre más poderoso del reino se convertía en un títere en manos de su propia esposa. Y lo peor de todo es que él parecía no darse cuenta, o quizás en el fondo no quería darse cuenta. Aferrarse a la idea del cuidado de Camila era más fácil que enfrentar la aterradora posibilidad de que estuviera siendo traicionado de la manera más íntima y cruel posible. Y así el muro de silencio y negación se hacía cada vez más alto, mientras las fisuras en la salud y la autoridad del rey se hacían cada vez más evidentes. La inquietud que rodeaba la medicación del rey permaneció contenida en susurros hasta que un solo momento transformó la incertidumbre en una crisis en toda regla. Fue una tarde en el Palacio de Buckingham mientras Carlos se preparaba para una audiencia de rutina. De repente vaciló. Los testigos describirían más tarde cómo su rostro perdió todo el color, su postura se encorvó como si le hubieran arrancado la fuerza de cuajo y en un instante se desplomó en el suelo. El caos se apoderó de la sala, los cortesanos se precipitaron hacia él, los asistentes llamaron frenéticamente a los servicios médicos y el frágil velo de control que había ocultado su declive se rasgó en un instante. Los médicos llegaron en minutos, su urgencia cortando el pánico. Carlos fue colocado con cuidado en una camilla y trasladado a sus aposentos mientras el personal permanecía congelado, en estado de shock. Verlo así, vulnerable e inconsciente, fue algo que pocos en Palacio habían imaginado jamás. Para aquellos que habían estado preocupados por su salud, el colapso confirmó sus peores temores. Algo iba terriblemente mal y ya no podía atribuirse a la edad o al agotamiento. El equipo médico trabajó a toda prisa, pero su confusión se hizo más profunda a medida que lo examinaban. Sus constantes vitales mostraban irregularidades que no se correspondían con su historial médico. Los tratamientos que deberían haberlo estabilizado parecían ineficaces. Lo que más les inquietaba era lo repentino del colapso, como si su cuerpo hubiera sido empujado más allá de sus límites por algo invisible. Una fuerza oculta que nadie podía nombrar. Aquí es donde la historia pasa de ser un drama palaciego a parecerse a una novela de misterio. Porque no se trataba solo de un hombre enfermo, se trataba de un jefe de Estado cuyo cuerpo parecía haber sido envenenado lentamente, no con arsénico como en los viejos tiempos, sino con una mezcla cuidadosamente calibrada de medicamentos que, en lugar de curar, estaban debilitando. Los médicos, atrapados en la burocracia real y bajo la atenta mirada de Camila, se sentían como si estuvieran tratando a un paciente con las manos atadas a la espalda. Sabían que algo no cuadraba, podían ver las anomalías en los análisis de sangre, las reacciones adversas a tratamientos estándar, pero señalar con el dedo a la reina consorte era impensable. Era acusar a la futura reina de, como mínimo, una negligencia criminal. El colapso no fue solo un fallo corporal, fue la explosión de una bomba de relojería que llevaba meses haciendo tic-tac en los pasillos de palacio. Y con el rey inconsciente, la pregunta en la mente de todos no era solo si sobreviviría, sino quién era el responsable de haberlo llevado hasta ese punto. La verdad estaba ahí, oculta a plena vista, en un pequeño pastillero de madera. En los momentos posteriores al colapso, la habitación del rey se convirtió en el epicentro de una investigación no declarada. Mientras los médicos luchaban por estabilizarlo, las preguntas sobre su medicación reciente se volvieron urgentes. Las respuestas, sin embargo, resultaron ser elusivas.
Se trajo el famoso pastillero, pero su contenido no coincidía con los registros que los propios médicos habían mantenido. Faltaban algunas pastillas, otras parecían no ser las habituales, y el horario de dosificación mostraba inconsistencias que desconcertaron a los profesionales responsables de su cuidado. Camila estaba allí, por supuesto. Su rostro era la viva imagen de la preocupación, ofreciendo explicaciones que sonaban tranquilas, pero que no lograban satisfacer a quienes la escuchaban. Insistió en que los cambios eran menores, que todo había estado bajo la guía de un médico. Pero la inquietud entre el personal no hizo más que crecer. Habían visto cómo manejaba las pastillas del rey, habían notado los ajustes que hacía. Y ahora el rey yacía postrado mientras los médicos se esforzaban por entender qué estaba pasando. El colapso, tan impactante como fue, se convirtió en algo más que una emergencia médica. Fue el momento que cristalizó la sospecha en algo mucho más peligroso. La noticia del incidente se extendió como la pólvora por el palacio, aunque se contuvo cuidadosamente para que no llegara al público. Los comunicados oficiales hablaban solo de un breve susto de salud del rey. Pero detrás de los muros ornamentados, la verdad era muy diferente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El colapso del rey no fue solo un punto de inflexión en su salud, marcó el momento en que las sospechas privadas se volvieron imposibles de ignorar. Aquellos que una vez habían dudado en cuestionar la creciente influencia de Camila ahora se encontraban confrontando una realidad que ya no podían explicar. El misterio del pastillero había dado paso a una crisis en toda regla. Y con la vida del rey pendiendo de un hilo, el propio palacio se encontraba al borde del abismo. La maquinaria de relaciones públicas de la monarquía, una de las más eficientes del mundo, se puso en marcha a toda velocidad. Se emitieron declaraciones tranquilizadoras, se filtraron fotos cuidadosamente seleccionadas que mostraban una calma que no existía. Era puro marketing, una cortina de humo para ocultar el pánico que se vivía dentro. Pero esta vez el salseo era demasiado grande. Los susurros se convirtieron en rumores y los rumores empezaron a filtrarse a la prensa a través de fuentes anónimas. El palacio estaba perdiendo el control de la narrativa y eso para la monarquía es más peligroso que cualquier enfermedad. Porque la monarquía no se sostiene por el poder militar, se sostiene por la percepción pública, por el mito, y ese mito estaba empezando a resquebrajarse. Las horas que siguieron al colapso de Carlos estuvieron cargadas de tensión e incertidumbre. Sus aposentos, normalmente un lugar de orden silencioso, se convirtieron en un hervidero de actividad médica. Sin embargo, por más que lo intentaban, los resultados no eran los esperados. El rey flotaba entre momentos de frágil consciencia y una debilidad alarmante. Su estado desafiaba toda explicación lógica. Los médicos acostumbrados a trabajar con Carlos estaban profundamente perturbados. Conocían su historial, sus patrones, las respuestas habituales de su cuerpo. Nada en sus archivos explicaba el colapso repentino ni la extraña resistencia al tratamiento. En privado, algunos empezaron a preguntarse si les faltaba una pieza crucial del puzzle. ¿Había arraigado una nueva enfermedad sin ser detectada o se había alterado algo en su rutina sin su conocimiento? Su confusión aumentó al revisar el calendario de medicación. Los registros proporcionados por el personal no coincidían con lo que ellos sabían que se había prescrito. Dosis cambiadas, pastillas ausentes y la introducción de cápsulas que nunca habían aprobado. Cuando presionaron para obtener claridad, Camila se adelantó con respuestas que sonaban ensayadas. Habló de pequeños ajustes para su comodidad, asegurando que todo estaba dentro de los límites seguros y recordando que el propio rey había consentido los cambios. Su tono, sin embargo, dejaba poco espacio para el debate. Los médicos, conscientes de su delicada posición, se encontraron maniatados, estaban atrapados en una red de protocolo y poder. Imagínate la frustración. Eres uno de los mejores especialistas del país, llamado para tratar al monarca, y te encuentras con que la información más básica, el historial de medicación, es un caos deliberado. Es como intentar desactivar una bomba con los ojos vendados y las instrucciones escritas en un idioma que no entiendes. Cada decisión que tomaban era una apuesta, un tiro en la oscuridad. Y mientras ellos luchaban por encontrar respuestas, el tiempo corría en contra del rey. La situación era kafkiana. Tenían la responsabilidad de salvar una vida, pero se les negaban las herramientas para hacerlo. La reina consorte, con su calma impenetrable, se había convertido en un muro entre ellos y su paciente.
Y ese muro no solo obstaculizaba el tratamiento médico, estaba creando una crisis constitucional a cámara lenta, porque si los médicos no podían curar al rey, ¿quién gobernaría el país? La pregunta flotaba en el aire, pesada y ominosa. Los médicos no solo estaban en la oscuridad sobre la salud del rey, estaban en la primera línea de una batalla por el poder que ni siquiera entendían del todo. Cuestionar abiertamente a la reina consorte en un momento así no solo sería políticamente arriesgado, sino que podría desestabilizar la propia casa real a la que servían. Así que anotaron sus dudas en silencio, intercambiando miradas incómodas que decían mucho más que sus palabras. Para Guillermo y Catalina, que fueron informados en tonos medidos, la falta de una explicación clara fue profundamente preocupante. Guillermo presionó para obtener detalles, exigiendo saber por qué su padre se había derrumbado tan repentinamente y por qué el equipo médico parecía incapaz de determinar la causa. Las respuestas fueron vagas, cargadas de incertidumbre, y esa incertidumbre alimentó su creciente sospecha. Catalina, observando cómo la preocupación de su marido se agudizaba hasta convertirse en frustración, comprendió la verdad no dicha. Mientras tanto, Carlos entraba y salía de la consciencia, ajeno a la tormenta que su estado estaba provocando. A veces parecía lúcido, preguntando en voz baja por sus deberes, su voz apenas un susurro. Otras veces estaba pálido y débil, sin responder a las preguntas. Para los que estaban a su lado, la visión era desoladora. El rey, que había soportado el peso de la corona, ahora parecía disminuido, frágil de una manera que parecía desafiar su posición. Fuera de la cámara, el palacio permanecía en un estado de pánico controlado. El colapso había expuesto un misterio que ninguna formación médica podía resolver. La salud del rey seguía siendo precaria, y la verdad de lo que lo había llevado a este punto yacía oculta, enterrada bajo las sombras del secretismo y la sospecha. Aquí es donde entra en juego la psicología del poder. Guillermo, como heredero, no solo veía a su padre enfermo, veía a la monarquía en peligro. Cada respuesta evasiva de los médicos, cada gesto controlador de Camila, era una amenaza directa a la estabilidad de la corona que él estaba destinado a heredar. No era solo preocupación filial, era instinto de supervivencia dinástico. Catalina, con su legendaria compostura, actuaba como el ancla de Guillermo. Ella entendía que una confrontación directa y furiosa sería contraproducente. La monarquía es un teatro y la imagen lo es todo. Una pelea a gritos en los pasillos de Buckingham sería una victoria para los tabloides y una derrota para la familia. Su estrategia era más sutil, una presencia constante, preguntas educadas pero incisivas y una demostración silenciosa de que el futuro de la corona ya no estaba solo en manos de Carlos y Camila. La sombra de la duda no era solo sobre la medicación, era sobre la sucesión, sobre quién tenía realmente el control. Y en esa partida de ajedrez silenciosa, Guillermo y Catalina acababan de mover su primera pieza. Mientras la condición del rey se mantenía en la incertidumbre, la atmósfera dentro del palacio se volvía más pesada. Fue en este vacío de certeza donde comenzaron los susurros. Lo que antes había sido una tranquila inquietud entre el personal, ahora encontraba voz en conversaciones cautelosas. La gente que había observado durante mucho tiempo el creciente control de la reina consorte sobre las rutinas diarias de Carlos empezó a atar cabos. El pastillero que nunca se apartaba de su lado, los cambios inexplicables en las dosis y la introducción de cápsulas desconocidas adquirieron de repente un peso que ya no podía ser ignorado. Los rumores empezaron en voz baja entre los ayudantes que habían presenciado cómo manejaba la medicación del rey. Recordaban momentos en los que ella insistía en hacer ajustes, desoyendo el consejo de los médicos con una firmeza que no admitía réplica. Recordaban cómo había cerrado puertas durante las consultas, dejando a Carlos a solas con ella en lugar de con sus médicos. Un detalle tras otro, insignificantes por separado, empezaron a formar una imagen inquietante. Y si la reina consorte no estaba simplemente cuidando del rey, sino controlándolo de formas que él no podía ser, la gente estaba flipando, y con razón. Esta pregunta, casi una blasfemia, empezó a circular por los pasillos de servicio, ganando fuerza con cada repetición. Seamos honestos, el salseo en palacio siempre ha existido. Desde los Tudor hasta los Windsor, los chismes de la corte son el pan de cada día. Pero esto era diferente. No se trataba de un amante secreto o de un gasto extravagante, se trataba de la vida del rey, de la salud del jefe de Estado. Los susurros no eran simples cotilleos, eran acusaciones veladas de algo mucho más oscuro. El personal de palacio, especialmente los que llevaban décadas sirviendo a la familia real, tienen un sexto sentido para detectar problemas. Han visto crisis ir y venir, escándalos estallar y apagarse. Pero el aire que se respiraba en Buckingham durante esos días era distinto, cargado de un miedo genuino. Ya no
se trataba solo de proteger la reputación de la monarquía, se trataba de proteger al hombre que la encarnaba. Y la terrible sospecha que flotaba en el ambiente era que la mayor amenaza para el rey no venía de fuera, sino que dormía en la habitación de al lado. Y esa idea era tan aterradora que apenas se atrevían a pensarla, y mucho menos a decirla en voz alta. Guillermo no tardó en enterarse de estos murmullos. Su frustración por la falta de claridad médica ya lo tenía al límite, y la sugerencia de que su madrastra podría estar interfiriendo encendió algo más profundo en él. No compartió los susurros abiertamente, pero la sospecha echó raíces en su interior. Catalina lo notó en la tensión de sus hombros, en el tono cortante de sus preguntas al personal y en los largos silencios que mantenía tras salir de los aposentos de su padre. El pensamiento era casi impensable, sin embargo, encajaba demasiado bien con las inconsistencias que los médicos no podían explicar. Dentro del palacio comenzaron a surgir divisiones. Algunos cortesanos leales a Camila desestimaron la idea como una calumnia nacida del miedo. Argumentaban que su devoción a Carlos era evidente en cada gesto. Otros, sin embargo, admitían en privado que la posibilidad parecía plausible. La influencia de la reina consorte había crecido de manera constante y cada vez más actuaba como guardiana, no solo del tiempo del rey, sino de su propio bienestar. La línea entre el cuidado y el control se había difuminado hasta que nadie podía decir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Los susurros de manipulación habían echado raíces, y una vez pronunciados en voz alta, no podían ser silenciados fácilmente. Lo que empezó como un rumor se estaba convirtiendo en una creencia, y la creencia en los sombríos salones de la realeza tiene el poder de fracturarlo todo. Esto creó una atmósfera de paranoia digna de una tragedia de Shakespeare. El personal se dividió en facciones: los leales a Camila, que la veían como una protectora incomprendida, y los leales a la vieja guardia, que veían en Guillermo y Catalina la única esperanza de restaurar el orden. Las conversaciones se volvieron crípticas, las alianzas cambiaban de un día para otro. El palacio dejó de ser un hogar para convertirse en un campo de batalla de lealtades. Y en medio de todo, un rey debilitado, ajeno a la guerra que se libraba en su nombre. La sospecha de Guillermo no era solo emocional, era estratégica. Sabía que si se demostraba que Camila había manipulado la salud de su padre, las consecuencias serían catastróficas, no solo para ella, sino para toda la monarquía. La legitimidad de la corona, ya de por sí frágil en el siglo XXI, podría recibir un golpe mortal. Por eso actuaba con tanta cautela. No podía permitirse un error, una acusación en falso. Tenía que reunir pruebas, observar, esperar el momento adecuado. La sospecha no era solo una emoción, se había convertido en una misión. Los susurros de manipulación llegaron a un punto en el que Guillermo ya no podía ignorarlos. Durante semanas había observado el declive de su padre con una frustración creciente. La sugerencia de que la propia Camila pudiera estar interfiriendo era casi insoportable para él. Sin embargo, las pruebas, aunque circunstanciales, eran difíciles de descartar. Guillermo cargaba con el peso de ser hijo y heredero, dividido entre el instinto de proteger a su padre y la responsabilidad de salvaguardar la estabilidad de la monarquía. En Catalina encontró tanto consejo como fuerza, pues ella también sentía que el silencio ya no era una opción. Su primer paso fue solicitar una reunión privada con el equipo médico. Lejos de la presencia de la reina consorte, Guillermo presionó a los doctores con preguntas más agudas que nunca. ¿Por qué el colapso de su padre había sido tan repentino? ¿Por qué los tratamientos resultaban ineficaces? Y lo más importante, ¿por qué los registros no coincidían con las recetas que se habían emitido? Los médicos, cuidadosos con sus palabras, admitieron su confusión, pero evitaron acusaciones directas. Hablaron de anomalías, de información faltante, de dosis alteradas, sin su conocimiento. Guillermo no necesitó que dijeran más. Las lagunas eran prueba suficiente. Catalina, con su calma característica, instó a su marido a moderar su ira, pero ella también compartía su inquietud. Hacía tiempo que observaba la mano de la reina consorte en la rutina de Carlos, la forma en que lo manejaba con una firmeza que parecía menos cuidado y más control. Esta reunión fue el punto de no retorno. Fue el momento en que Guillermo dejó de ser solo un hijo preocupado para convertirse en el protector del reino. A partir de ahí, su actitud cambió. Dejó de lado la deferencia filial y empezó a actuar como el futuro rey. Exigió informes médicos diarios, sin filtros. Pidió acceso a todos los registros y, lo más importante, empezó a hacer visitas sorpresa a los aposentos de su padre, rompiendo la burbuja de control que Camila había construido.
Catalina, por su parte, utilizó sus propias armas, la influencia social y la diplomacia. Empezó a hablar con los miembros más antiguos y respetados de la corte, aquellos leales a la memoria de la reina Isabel II. No hizo acusaciones directas, por supuesto, simplemente expresó su profunda preocupación por la salud del rey y la confusión que rodeaba su tratamiento. Fue una maniobra maestra. Sin decir nada explícito, estaba sembrando la duda en los círculos de poder, creando una red de aliados que podrían ser cruciales si la situación empeoraba. Ya no estaban solos. La batalla por el futuro de la monarquía había comenzado en serio. La preocupación de Catalina no era solo por la salud del rey, sino por el futuro de la propia corona. Si las sospechas eran ciertas, la monarquía se encontraba al borde de una crisis sin precedentes. Juntos empezaron a actuar. Guillermo insistió en estar presente durante los tratamientos de su padre, ya no contento con recibir informes de segunda mano. Su presencia en los aposentos del rey enturbió el ambiente. Camila mantenía la compostura, aunque sus ojos delataban irritación por su repentina implicación. Siguió afirmando su papel hablando por Carlos cuando los médicos se dirigían a él directamente. Guillermo, sin embargo, respondió con una determinación silenciosa. Sus preguntas se hicieron más precisas, su tono más resuelto, y la firme presencia de Catalina a su lado subrayaba la seriedad de su intención. Lo que se desarrolló no fue una confrontación abierta, sino un sutil cambio en el equilibrio de poder. Donde antes Camila había actuado sin oposición como guardiana del rey, ahora se encontraba con que el escrutinio de Guillermo reducía el espacio en el que podía operar. Los recordatorios amables pero firmes de Catalina de que Carlos necesitaba atención médica completa hicieron más difícil que Camila ignorara a los doctores. Aún así, la reina consorte no retrocedió. La tensión entre madrastra e hijastro, antes oculta, ahora palpitaba a través de los muros del Palacio de Buckingham. Para Guillermo y Catalina, la decisión de intervenir no era solo para proteger a un padre que amaban, sino también para preservar la corona que un día heredarían. Habían entrado en la tormenta y ya no había vuelta atrás. Esta guerra fría transformó los pasillos del palacio. El personal caminaba de puntillas, temeroso de quedar atrapado en el fuego cruzado. Las lealtades se pusieron a prueba cada día. Un simple saludo, una conversación casual, todo se interpretaba como una toma de partido. Camila, sintiendo la presión, redobló su control sobre el acceso a Carlos, justificándolo como una medida para protegerlo del estrés. Muy bonito, sí señor. Pero todos sabían que en realidad estaba intentando aislarlo de la influencia de su hijo. Guillermo, por su parte, se vio obligado a utilizar canales no oficiales para obtener información, confiando en el personal que aún era leal a la memoria de su abuela. Se convirtió en una especie de espía en su propia casa, recopilando fragmentos de información, intentando reconstruir el rompecabezas de la salud de su padre. La situación era insostenible. Dos futuros reyes en un pulso silencioso por el control del presente. Y en medio, un monarca enfermo cuyo cuerpo se había convertido en el campo de batalla. La monarquía británica, una institución que había sobrevivido a guerras mundiales y revoluciones, ahora se veía amenazada desde dentro por una lucha de poder tan antigua como la propia corona. La creciente tensión entre Guillermo, Catalina y Camila no podía ocultarse a los cortesanos que gestionaban la maquinaria diaria de la monarquía. Veían los intercambios cortantes en los pasillos, los rostros tensos después de las reuniones privadas y a los médicos saliendo de las cámaras con expresiones reservadas. Comprendieron, incluso sin que se les dijera, que algo se estaba desmoronando dentro de la Casa Real. En cualquier otra familia, un conflicto así podría haber salido a la luz de forma natural, pero para la monarquía la exposición era impensable. Y así, el palacio hizo lo que siempre había hecho cuando la crisis amenazaba. Cerró filas y se puso en modo de encubrimiento. El primer paso fue controlar la narrativa. Los comunicados oficiales sobre la salud del rey se elaboraron con la precisión de la diplomacia, describiendo su estado como un pequeño contratiempo, un agotamiento temporal provocado por las presiones del deber. Los cortesanos se aseguraron de que el lenguaje proyectara tranquilidad, pintando a Carlos como resistente, apoyado por su esposa y en vías de recuperación. Detrás de las escenas, sin embargo, la verdad era mucho más frágil. Los médicos seguían buscando respuestas. Guillermo y Catalina presionaban en silencio por la transparencia y la influencia de Camila seguía siendo una fuente de especulación susurrada. Aquí es donde la cosa se complica porque la institución, esa maquinaria gigantesca, se puso en marcha para protegerse a sí misma sin importar el coste humano. La consigna no oficial era proteger la corona a toda costa, y eso significaba silenciar a los disidentes, controlar la información y presentar una imagen de unidad inquebrantable, aunque por dentro la familia estuviera rota.
El secretario privado del rey, un hombre de la vieja escuela leal hasta la médula, fue el arquitecto de esta operación. Orquestó una campaña mediática perfectamente calibrada. Se concedieron entrevistas exclusivas a medios afines, se publicaron artículos que ensalzaban la fortaleza de la pareja real y se organizaron apariciones públicas cuidadosamente coreografiadas en las que Carlos, visiblemente frágil, saludaba desde un balcón durante unos segundos, lo suficiente para obtener la foto que demostrara que todo estaba bien. La gente se lo tragó, porque la gente quiere creer en los cuentos de hadas, incluso cuando la realidad es una pesadilla. Pero el encubrimiento estaba creando una bomba de relojería. Cada mentira, cada media verdad, añadía más presión a una situación ya de por sí explosiva. Al personal se le recordó su deber de silencio. A los más cercanos al rey se les advirtió discretamente que hasta el más mínimo desliz podría alimentar el apetito de la prensa. El palacio había funcionado durante mucho tiempo con una cultura de lealtad, pero ahora esa lealtad se ponía a prueba. Los rumores ya empezaban a filtrarse más allá de los muros, recogidos por periodistas que intuían que el colapso del rey era más grave de lo que se informaba. El equipo de comunicaciones trabajó febrilmente para bloquear las filtraciones, ofreciendo fotografías cuidadosamente programadas de Carlos con aspecto sereno en momentos de descanso, sonriendo débilmente junto a Camila como si nada fuera mal. Pero dentro de la casa el silencio era más difícil de mantener. El personal se encontró atrapado entre lealtades contradictorias. Algunos se sentían obligados con Guillermo y Catalina, creyendo que el heredero tenía derecho a exigir respuestas. Otros, vinculados al círculo de la reina consorte, desestimaban las crecientes sospechas como exageraciones peligrosas. Los pasillos del Palacio de Buckingham, antes un lugar de rutina y orden, se convirtieron en espacios divididos donde incluso una conversación casual podía conllevar un riesgo. El castillo de naipes se tambaleaba y todos lo sabían. Este deber del silencio es una de las herramientas más antiguas y efectivas de las monarquías. Es una lealtad impuesta que se disfraza de honor. Por el bien de la corona, les decían. Una frase que ha justificado siglos de secretos y mentiras, pero en esta ocasión el silencio tenía un precio muy alto. El personal, desde los mayordomos hasta las damas de compañía, se convirtió en una olla a presión de información no revelada. ¿Sabían lo que veían? Un rey deteriorándose, una reina tomando el control y un heredero cada vez más alarmado. Y callar era ser cómplice. La tensión era palpable. Imagina trabajar en un ambiente donde cada palabra puede ser malinterpretada, donde cada gesto es analizado. Se convirtió en un lugar de miedo, donde la lealtad ya no era una virtud, sino una carga. Y mientras el palacio intentaba proyectar una imagen de normalidad, por dentro se estaba librando una guerra psicológica. Una guerra por la verdad, en la que el silencio era el arma más poderosa y a la vez la más destructiva. El propio Guillermo se sentía cada vez más frustrado con los intentos del palacio por contener la crisis. Consideraba que las declaraciones públicas eran huecas, diseñadas para proteger la imagen de unidad en lugar de afrontar la verdad más profunda. Catalina, siempre serena, le instaba a proceder con cuidado, recordándole que un desafío abierto contra la maquinaria del palacio solo reforzaría la apariencia de división. Sin embargo, ambos sabían que el encubrimiento, por muy eficaz que fuera a corto plazo, no podría mantenerse indefinidamente. Camila, por su parte, parecía prosperar bajo el escudo de la narrativa oficial del palacio. En las fotografías aparecía como la esposa devota, una presencia constante al lado del rey. Para el mundo exterior era una figura de lealtad y fortaleza, pero dentro de los muros los susurros no hacían más que aumentar. Porque cuanto más insistía el palacio en que no pasaba nada, más creía el personal que algo terrible se estaba ocultando. El encubrimiento preservó las apariencias por el momento, pero a un coste muy alto. La confianza dentro de la casa se erosionó aún más y la brecha entre Guillermo y su padre se profundizó. Para Guillermo, esta situación era una repetición de las peores pesadillas de su infancia. Volvía a ver a su padre eligiendo a Camila por encima de todo, incluso por encima de su propia salud y de la estabilidad del reino. La frustración se mezclaba con un dolor antiguo, una herida que nunca había terminado de cicatrizar. Se sentía impotente, atrapado entre los engranajes de una maquinaria gigantesca que priorizaba la imagen sobre la verdad. Cada comunicado de prensa, cada foto sonriente, era una bofetada en la cara. Y su frustración no era solo con Camila, sino con todo el sistema, con esa cultura del silencio y la apariencia que había permitido que la situación llegara tan lejos. Se dio cuenta de que para proteger a su padre
y a la corona tendría que luchar no solo contra su madrastra, sino contra la propia institución a la que estaba destinado a liderar. Y esa era una batalla que podría costarle todo, incluso la relación con el hombre al que, a pesar de todo, todavía llamaba padre. La supervivencia de la monarquía dependía de la unidad. Sin embargo, el intento de silenciar la verdad solo enfatizaba cuán fracturada se había vuelto la familia. Mientras el mundo observaba, tranquilizado por palabras pulidas e imágenes cuidadosamente enmarcadas, el palacio libraba una batalla que no podría sostener para siempre. La verdad presionaba a las puertas, y era solo cuestión de tiempo antes de que la tapadera saltara por los aires. Los esfuerzos del palacio por contener la crisis solo pudieron mantenerse durante un tiempo. Detrás de las fotografías cuidadosamente escenificadas y las declaraciones pulidas, la realidad de la situación carcomía el corazón de la monarquía. La salud de Carlos, aunque estable en los días posteriores a su colapso, seguía siendo frágil. Los médicos continuaban vigilándolo de cerca, pero no podían borrar las dudas que persistían sobre la causa de un declive tan repentino. Para Guillermo y Catalina, esas dudas eran inseparables del papel de la reina consorte, y su silencio se hacía más pesado con cada día que pasaba. La relación de Guillermo con su padre empezó a fracturarse bajo el peso de la sospecha. Cada vez que entraba en los aposentos de Carlos sentía la presencia de Camila a su lado, vigilante e inamovible. Era como si ella hubiera construido un muro invisible alrededor del rey, un muro que ni su propio hijo podía traspasar. Las conversaciones entre padre e hijo se volvieron tensas, reducidas a intercambios educados en lugar de un diálogo sincero. Carlos, quizás cansado del conflicto o ciego a las corrientes subterráneas, se apoyaba más que nunca en Camila. Para Guillermo se sentía como una traición, como si su padre hubiera elegido la confianza en su esposa por encima de la confianza en su heredero. Este es el núcleo de la tragedia. La confianza es el cemento de cualquier familia, y en la familia real es también el fundamento de la corona. Cuando esa confianza se rompe, todo empieza a desmoronarse. Guillermo ya no veía a Camila como su madrastra, la veía como una amenaza. Y Carlos, en su fragilidad, veía a Guillermo no como un hijo preocupado, sino como una fuente de estrés, una complicación en un momento en que solo ansiaba paz. La dinámica familiar se había envenenado. Ya no había conversaciones, solo negociaciones. Ya no había afecto, solo protocolo. El palacio se convirtió en un lugar frío, un campo de minas emocional, donde cada palabra podía hacer estallar un nuevo conflicto. Y el público, ajeno a este drama íntimo, seguía viendo las sonrisas forzadas en los balcones, sin saber que detrás de esa fachada se estaba librando una guerra por el alma de la monarquía, una guerra en la que la primera víctima había sido la confianza entre un padre y un hijo. Catalina se mantuvo firme al lado de su marido, pero ella también cargaba con el peso de la decepción. Siempre había creído que la supervivencia de la monarquía dependía no solo de la tradición, sino de la integridad de quienes la llevaban adelante. Ahora, viendo el palacio retorcerse para proteger las apariencias mientras ignoraba la verdad más profunda, se preguntaba si la institución estaba dispuesta a enfrentar sus propias fracturas. Su papel exigía compostura y ella la mantuvo, pero en privado compartía la inquietud de Guillermo. La futura corona era suya para heredar. Sin embargo, se la estaban entregando a través de una casa nublada por la sospecha. Para Camila, las consecuencias fueron más silenciosas, pero no menos profundas. Públicamente seguía siendo la consorte de apoyo, su reputación protegida por la narrativa del palacio. Sin embargo, dentro de la casa, la confianza en ella había quedado dañada. Los susurros la seguían por los pasillos, las miradas se detenían demasiado tiempo y su influencia, aunque todavía poderosa, ahora llevaba un matiz de duda. Incluso aquellos que la defendían encontraban difícil ignorar la inquietud que su presencia provocaba. Su victoria, al asegurarse el control sobre la vida diaria de Carlos, tuvo el coste de su posición dentro de la familia. La decepción de Catalina era profunda. Ella, que había entrado en la familia real como una plebeya y se había ganado el respeto a base de trabajo duro y discreción, veía cómo todo lo que había construido se veía amenazado por el drama interminable de la generación anterior. Ella representa la modernidad, la idea de que la monarquía puede sobrevivir si se adapta y demuestra su valía. Pero se enfrentaba a una mentalidad anclada en el pasado, una mentalidad de secretos, privilegios y apariencias. Para ella, la situación no era solo una crisis familiar, era una crisis de identidad para la monarquía en su conjunto. ¿Seguirían siendo una institución relevante en el siglo XXI o se convertirían en una reliquia, un espectáculo vacío consumido por sus propias intrigas? Esta pregunta la atormentaba. Y mientras mantenía su sonrisa perfecta en público, por dentro libraba una batalla por el futuro, no solo de su familia, sino de la corona
corona misma. Se dio cuenta de que su papel no era solo ser la esposa del futuro rey, sino también la guardiana de su integridad, y esa era una carga mucho más pesada que cualquier tiara. La monarquía misma salió sacudida pero no destrozada. El público permaneció en gran medida ajeno a la profundidad de la crisis, tranquilizado por el ciclo familiar de apariciones y ceremonias. Sin embargo, los que estaban dentro del palacio sabían que la imagen de unidad era una máscara frágil. Debajo de ella yacía una familia profundamente dividida, un futuro rey que desconfiaba de su madrastra y un monarca reinante cuya vulnerabilidad había expuesto el delicado equilibrio de poder que mantenía en pie a la institución. Las secuelas de esas semanas resonarían mucho después de que pasara la crisis. La confianza, una vez rota, no podía restaurarse con silencio o ceremonia. Guillermo y Catalina siguieron adelante con la determinación de proteger la corona de futuras traiciones, aun sabiendo que las cicatrices permanecerían. Carlos se apoyó cada vez más en Camila, aunque la sombra de la sospecha nunca la abandonó del todo. La corona seguía brillando para las cámaras, pero detrás del brillo había una familia marcada por el secretismo, la duda y la confianza fracturada. Este no es solo un cuento de palacio, es la historia de una familia rota, una niña rota convertida en reina y un príncipe que solo quería proteger lo que quedaba de un legado. La institución, como una bestia herida, se lamió las heridas y siguió adelante. Los compromisos oficiales se reanudaron, las sonrisas volvieron a sus rostros en los actos públicos. Pero algo había cambiado para siempre. La línea de sucesión, antes un concepto abstracto y lejano, ahora se sentía como una realidad inminente y tensa. Guillermo y Catalina ya no eran solo los jóvenes de la realeza, eran la alternativa, el plan B, la encarnación de un futuro que muchos en el país y dentro del palacio empezaban a desear con impaciencia. Camila había ganado la batalla por el control de su marido, pero quizás a largo plazo había perdido la guerra por el corazón de la nación y, lo que es más importante, por el respeto de su heredero. La monarquía había sobrevivido, sí, pero a un coste terrible. Se había salvado la corona, pero se había perdido la familia. Y esa es una herida que ni todo el oro del tesoro real podría curar. La historia de los Windsor siempre ha sido una de supervivencia, pero esta crisis demostró que las mayores amenazas no siempre vienen de fuera, sino de las complejas y a menudo tóxicas relaciones que se tejen tras los muros de palacio. El colapso del rey Carlos y las sospechas que siguieron revelaron más que una simple crisis médica. Expusieron los frágiles lazos que mantenían unida a la familia real. Detrás de la pulida fachada del palacio, la lealtad fue puesta a prueba, la confianza se rompió y los susurros de manipulación proyectaron largas sombras sobre el futuro de la monarquía. Para Guillermo y Catalina, la terrible experiencia se convirtió en una lección de vigilancia, un recordatorio de que incluso dentro de muros dorados, en esa jaula dorada, la traición puede echar raíces. Para Carlos fue un capítulo de debilidad que se encontró con una incómoda dependencia, quizás la culminación de una vida esperando un papel que llegó demasiado tarde, cuando las fuerzas ya no acompañaban. Y para Camila, la sospecha se adhirió a ella como una segunda piel, dejando a una familia dividida y una corona cargada con el peso de la desconfianza. ¿Fue ella una víctima de las circunstancias, una esposa desesperada por proteger a un marido frágil, o fue una maestra de la manipulación, asegurando su poder a cualquier coste? La historia, como siempre, nos deja con más preguntas que respuestas. Y lo inquietante es que los monstruos o los santos no nacen en el vacío. Se forjan en la presión de sistemas inhumanos. El legado de esta crisis es complejo y duradero. Para la opinión pública, reforzó la imagen de Guillermo y Catalina como el futuro estable y sensato de la monarquía, acelerando simbólicamente la transición de poder. Para la institución, fue una llamada de atención brutal sobre los peligros de operar en el secretismo en una era de transparencia, y para la familia, fue una herida que quizás nunca sane. Las sombras de la duda, una vez proyectadas, son difíciles de disipar. Camila puede que ostente el título de reina, pero para una parte importante del pueblo, y lo que es más crucial, para el heredero al trono, siempre será la mujer que estuvo junto al rey en sus momentos más oscuros, no como un apoyo, sino como una pregunta sin respuesta. Y esa ambigüedad es una carga pesada para cualquier corona. El legado no son solo los hechos, sino las historias que contamos sobre ellos. Y la historia del breve y turbulento reinado de Carlos III siempre estará marcada por la sombra de un pastillero y la duda persistente sobre lo que realmente sucedió a puerta cerrada. Al final, el sistema sobrevivió, como siempre lo hace. La maquinaria de la monarquía, esa bestia antigua y poderosa, continuó su marcha. Pero la crisis dejó una herida, una cicatriz en el corazón de la institución. Si algo nos enseña esta historia es que la corona no te hace invulnerable, al contrario, te expone.
te convierte en un símbolo, en una pieza de un tablero mucho más grande y a menudo en un sacrificio. La confianza, una vez perdida en una familia, es casi imposible de recuperar. Y para la familia Windsor, esta crisis no fue solo un evento, fue el brutal desenlace de décadas de tensiones, amores prohibidos y deberes impuestos. La corona sigue ahí, brillando bajo los focos. Pero para quienes conocen la historia, para quienes miran más allá del brillo, ahora está marcada por una grieta. Y por eso, aunque la música siga sonando y las ceremonias continúen, algo fundamental se rompió. La monarquía no solo marcó una época, sino que marcó una herida. Y esa herida, aunque invisible para la mayoría, define el futuro de la casa Windsor. Guillermo y Catalina heredarán una corona, sí, pero una corona con cicatrices, una corona que les recordará constantemente la fragilidad de la confianza y el precio del poder. La historia de Carlos y Camila no es una historia de amor que triunfa contra todo pronóstico. Es un cuento con moraleja sobre la ambición, la dependencia y las sombras que se esconden detrás de las puertas de palacio. Entenderla no es perdonar, es aprender. Aprender que las instituciones más antiguas y poderosas son, en el fondo, tan frágiles como las relaciones humanas que las componen. El colapso del rey Carlos y las sospechas que siguieron revelaron más que una simple crisis médica. Expusieron los frágiles lazos que mantenían unida a la familia real. Detrás de la pulida fachada del palacio, la lealtad fue puesta a prueba, la confianza se rompió y los susurros de manipulación proyectaron largas sombras sobre el futuro de la monarquía. Para Guillermo y Catalina, la terrible experiencia se convirtió en una lección de vigilancia, un recordatorio de que incluso dentro de muros dorados, la traición puede echar raíces. Para Carlos fue un capítulo de debilidad que se encontró con una incómoda dependencia. Y para Camila la sospecha se adhirió a ella, dejando a una familia dividida y una corona cargada con una confianza fracturada.